Azkuna zentroa Alondega Bilbaok ongi etorria ematen dizue Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Ondoren, Conversación sobre la conversación solasaldia izango da Marta Sanz filologo eta idazlea eta Luis López Carrasco zinemagile eta idazlearen artean. Topaketa honetan, biek beren lanean jorratzen dituzten gaien inguruan hausnartuko dute. Prekarietatea, ustelkeria, fikziozkoa eta utopikoa den sistema aldaezin eta zalantzagarri baten inguruan. Mesedez, itzali telefono mugikorrak eta gozatu elkarrizketaz. Azkuna Centroa Alondega Bilbao os da la bienvenida a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Conversación sobre la conversación entre la filóloga y escritora Marta Sanz y el cineasta y escritor Luis López Carrasco. En este encuentro reflexionarán en torno a cuestiones que ambos abordan en su trabajo: la precariedad, la corrupción, lo ficticio y lo utópico de un sistema inmutable e incierto. Por favor, es el momento de apagar los teléfonos móviles y disfrutar de la conversación. Azkuna Centroa Alondega Bilbao welcomes you to Gutun Zuria Bilbao International Literature Festival. Now we present the Conversación sobre la conversación between the philologist and writer Marta Sanz and the filmmaker and writer Luis López Carrasco. In this meeting, they will reflect on issues that they both address in their work: the precariousness, corruption, the fictitious and the utopian of an immutable and uncertain system. Please, it's time to turn off your mobile phones and enjoy the conversation. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todo el mundo por haber venido, sobre todo en una tarde tan lluviosa. Yo creo que me hubiera quedado en mi casa debajo del edredón casi seguro. Yo creo que tanto Luis como yo estamos encantados de estar aquí esta tarde, porque estáis ahí y por nosotros también, porque hemos tenido muy pocas ocasiones de hablar, aunque estemos dentro de la misma casa editorial y vinculados al mismo premio. Pues en realidad yo creo que va a ser la primera conversación larga que vamos a mantener. Entonces, para organizarnos un poquito, habíamos pensado que para abordar desde todos los ángulos, desde lo más particular hasta lo más general, el asunto de la conversación sobre la conversación, que parece un poco como esto de los hermanos Marx, del contratante de la primera parte, de la segunda parte y de todo esto, íbamos a comentar nuestras experiencias y nuestras impresiones, primero respecto al diálogo, las conversaciones de los personajes dentro de los textos fundamentalmente narrativos. Luego íbamos a trascender ya al plano un poco más amplio de cómo también en los textos narrativos se establecen encuentros de miradas y voces entre quienes narran las historias, quienes las reciben dentro del texto. Y luego habría un plano ya mucho más general y muy interesante que tiene que ver con las relaciones de quienes escriben con los lectores, de quienes escriben con la institución literaria, de si en realidad los textos conversan con el espacio de recepción o son los autores y las autoras que están detrás quienes conversan con los lectores y las lectoras en una especie de extraña comunicación de las almas. Vamos a intentar hablar de todo esto. Luego ya veremos. Esta es nuestra intención. Estos son nuestros deberes previos, pero luego no sabemos muy bien por dónde nos llevarán las aguas y los tiros. Entonces yo primero, mira, me voy a poner en plan entrevistadora contigo. Tú esto de los diálogos en las novelas, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo haces? Claro, bueno, agradecer a Marta estar con ella, que para mí le debo mucho a Marta, la verdad, y agradeceros también a vosotras y vosotros que hayáis venido, y a Azkuna Centroa y a todas las personas que han hecho posible este festival, donde estamos aprendiendo, yo creo, conjuntamente. Y bueno, es verdad que tengo una carrera como cineasta. Bueno, no sé si se le puede llamar carrera, pero tengo una carrerilla, o estoy cogiendo carrerilla de alguna manera. Pero bueno, empecemos hablando también de literatura, que bueno, con El desierto blanco pues me he podido como estrenar en Anagrama. Claro, yo los diálogos estaba pensando que yo no tengo la sensación de que mi práctica cinematográfica influya en la práctica literaria y viceversa. Para mí han sido dos caminos como que separé hace 20 y pico años,
Pero hay veces que es verdad que digo, mira, los diálogos yo me los planteo siempre desde el naturalismo, por ahora en las obras que he desarrollado. Y quizá ese naturalismo sí que esté relacionado, sí que guarda alguna relación con proyectos de largometrajes como El futuro o El año del descubrimiento, donde realmente el registro de esas realidades y de esas conversaciones, son películas además muy conversadas, también tenían que ser naturalistas. Entonces, yo creo que el diálogo me lo planteo con esa finalidad de intentar emular el habla del momento. Es decir, intento como que conecte con algo muy tangible y algo muy reconocible. A mí, por ahora, la literatura que estoy explorando está conectada con el tiempo histórico, ¿no? Si bien, y yo luego pensaba, digo, si es que tú has escrito guiones o para proyectos literarios futuros he tirado de grabadora, es decir, que también de alguna manera he utilizado una tecnología para registrar la oralidad y luego intentar casi transcribirlo. Es decir, como que hay algo de intentar documentar el habla, aunque sea luego a través de la escritura, que lo desarrollo por ahí. Y cuéntame tú, ¿cuál es tu relación con los diálogos? Bueno, yo cuando empecé a escribir, yo no he hecho cine. Yo no tengo esa doble perspectiva que sí que tiene Luis. Yo he visto mucho cine, pero no me he puesto nunca a hacer cine, porque además creo que para hacer cine hay que saber mandar y hay que saber organizar muy bien, y yo mando fatal. Y no lo digo como un defecto, sino como algo que a lo mejor tendría que hacer mejor. Yo cuando empecé a escribir me parecía de las cosas más difíciles del mundo, me parecía meter un diálogo con oportunidad. Meter un diálogo que no fuera la típica revelación, Pepe es el asesino, o sea, que no fuera una especie de fuego de artificio, y que al mismo tiempo no fuera tan inane o tan intrascendente como los diálogos que mantenemos en la vida cotidiana sin parar. Hablamos y muchas veces nuestro discurso es vacío, aunque ese vacío pueda tener algún significado. Entonces, a mí me costaba mucho dialogar, y de hecho yo creo que en los primeros textos que yo escribí lo evitaba. Luego empecé a tener sensaciones un poco extrañas porque, por ejemplo, me di cuenta de que estar escribiendo un texto en primera persona, e introducir el estilo directo, de pronto, es una anomalía. Retóricamente es casi una inverosimilitud. ¿Por qué no reproduces las conversaciones entre los demás en estilo en directo? Me dijo Luis que yo vi que tal. ¿Cómo es posible que en una obra que esté en primera persona de repente aparezcan Y luego también tenía un poco la sensación de que ese naturalismo, esa necesidad de reflejar el habla, que te pone en contacto con un momento histórico, con una clase social, como decíamos en filología, con las variedades diatópicas, diafásicas y no sé qué, y diastráticas de la lengua, pues en realidad es una de las cosas más artificiosas de la literatura, porque si una ve el análisis de la conversación real, la gente balbuceamos, hacemos así, repetimos, estamos cometiendo todo el rato la oralidad, le pega patadas a la sintaxis sin parar. Y sin embargo, cuando escribimos esos diálogos literarios siempre hay como una sofisticación, una estilización. Entonces, esa es un poco mi relación con los diálogos, que ahora he normalizado un poco más. Cada vez me gustan más... seguro que habéis visto, y tú también, Luis, seguro que has visto Fallen Lips de Aki Kaurismäki. Bueno, pues cada vez me gustan más los cineastas y las escritoras y los escritores que dialogan de manera absolutamente artificiosa. Fijaos en Kaurismäki. Sí, no, me gustas, mi perro se llama Chaplin, adiós, tienes que dejar de beber. Pues una cosa, entonces me gusta mucho esa artificiosidad impuesta a algo tan natural, porque creo que la propia comunicación literaria es así. Y que cuando leemos un texto literario, por una parte, buscamos relacionarnos con él e interpretarlo como interpretaríamos una conversación en la vida real, pero al mismo tiempo nos tenemos que dar cuenta de que hay filtros
que hay distorsiones, que hay elementos retóricos y formales que son al final los que dan sentido a esa conversación, esa cuarta pared que en realidad siempre está existiendo. Y luego a mí me encantan los diálogos del género negro, que son los más artificiosos del mundo. Lo son. Esto es de la mujer fatal y el detective, que en realidad, con perdón, es como si estuvieran copulando, por ponernos finos, ¿no? Es saber quién tiene más, quién la tiene más larga. Me gustan mucho. Ya, claro, es que al final es un poco, o sea, es que es un poco donde quieras colocar el... Y es verdad que en ese sentido, igual el cine o la literatura, o sea, yo recuerdo como que tengo la sensación de haber leído literatura española hace 20 o 25 años y tener la sensación de que esos diálogos, para mí el problema es cuando no están ni de un lado ni del otro, ¿no? Es decir, si como que el registro no es claramente antinaturalista, ¿no? O sin embargo es como o lo contrario, ¿no? Es como que hay un intento de naturalismo que luego puede quedar un poco raro, ¿no? Porque es verdad que nos puede llevar ese costumbrismo que a veces suena un poco ese casticismo malentendido de la novela del 19 o determinada novela realista. Para mí el gran problema siempre era cuando estabas entre ni chicha ni limonada, ¿no? Es decir, cuando de repente tú estás leyendo una novela que se desarrolla en España, el Estado español, en 2002, y cuando lo ves parece que estás leyendo inglés traducido, ¿no? Como yo, esto es una cosa que siempre lo veo, ¿no? O diálogos de películas, pero donde realmente no hay ni carácter local ni hay esa especie como de extrañamiento tan interesante, ¿no? A mí hay una cosa que por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Tengo que pensar un poco en la novela última, en la que a mí hay una cosa, por ejemplo, que siempre me ha gustado en determinados escritores y escritoras, y es también, y que aparentemente también esta especie como de duda o de debate o de crítica que ha habido en el pasado a que si una novela contiene muchos diálogos, de pronto es como teatral, ¿no? Como si la novela no pudiera incorporar determinada locuacidad. Y a mí hay momentos, por ejemplo, me acuerdo, esto por ejemplo se lo decían a Operación Shylock de Philip Roth, que es una novela en la que de repente hay un señor conduciendo, hablando sin parar, ¿no? Y entonces una de las críticas que le hicieron a Roth era que le había quedado como teatral. O una novela que luego es película, que a mí me encanta, La vida perra de Juanita Narboni, de Ángel Vázquez, es un monólogo torrencial, muy animado por lo coloquial. Y yo esto sí como que me gusta de repente que romper como el equilibrio de descripción, narración y acción con de repente una parrafada de 3 páginas de alguien enfadadísimo con algo, o todo lo contrario, alguien contándote cómo técnicas de detección de enfermedades felinas, ¿no? Que también lo que sea, ¿no? Entonces, a mí hay algo así como de lo oral animado que nunca me ha parecido teatral. Me parece que la novela lo bueno que tiene es que es un formato que lo incorpora bien. Cuando estabas hablando de esto de esta oralidad desmesurada y a veces esa especie de culpabilización, el estilo dramático y tal, yo recuerdo el Jarama de Sánchez Ferlosio, y luego recuerdo que hay un marbete como culpabilizador por parte de la crítica, que es el de, es que esta es una novela de magnetófono. O sea, como si hubieras puesto fíjate, el magnetófono ha sonado como absolutamente de museo arqueológico. Lo siento, pero el tiempo corre demasiado deprisa. Y a mí no me parece mal. Y de hecho hay algunas que me parece que funcionan muy bien y me gustan muchísimo. Y de hecho creo que dentro de esa parte de nuestro oficio que tiene que ver con la escucha, porque sin la escucha es imposible la conversación, aunque estemos en un mundo donde parece que lo único que tenemos que hacer es decir nuestras verdades y ser impermeables a lo que los otros nos dicen, con lo cual la conversación es imposible. Yo, por ejemplo, en los medios de transporte, porque ya sabéis que los escritores y las escritoras contemporáneos somos un poco como viajantes de comercio, estamos todo el día haciendo bolos, para acá, para allá, no paramos de movernos. Y entonces, yo en los medios de transporte estoy todo el día escuchando
conversaciones y algunas, o sea, me da vergüenza ponerme a anotar lo que estoy escuchando en ese momento, pero algunas las recuerdo porque son magníficas. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez en un avión que había una niña pesadísima con su madre. Es que yo quiero comer, es que yo quiero comer, es que yo quiero comer. Y entonces le trajeron una cosa de estas que les pones agua y son como unos fideos, espaguetis instantáneos. Yakitori. Yo qué sé, bueno, no sé quizás cómo estamos haciendo no sé, publicidad. Llame algo. Sí. Y entonces llegó el azafato muy simpático y le da a la niña unos palillos y le dice a la niña así muy seria: perdone, es que yo no soy muy de palillos. Y pensé, bueno, esto es fabuloso. Esta niña repipi maravillosa, y creo que la saqué en alguna parte. El otro día, volviendo también en el AVE de no sé dónde, había un grupo de mujeres, yo no sé si estaban de despedida de soltera, y se acercó un señor allí que les contó no sé qué problema, y salta una: perdona. Aquí somos muy positivas y no nos gustan nada los inconformistas. O sea, que ya te estás largando. O sea, hay cosas frente a las que no puedes permanecer impasible y que de un modo o de otro, de una manera naturalista, costumbrista o de una manera más sofisticada, yo creo que terminan apareciendo en las novelas. Y luego, claro, hay otra forma de oralidad que ya no tiene que ver exactamente con los diálogos y con las conversaciones, y creo que el ejemplo que has puesto de la vida de perra de Juanita Narboni es maravillosa. Si no lo habéis visto, Esperanza Roy hace un papelón, pero claro, eso es un monólogo. Es un monólogo, es una señora, pero es un monólogo relativamente, porque esa señora está hablando con alguien. O sea, cuando hay esa necesidad, ese torrente de una voz en primera que habla y habla y habla y habla y habla, y ya sí que pasamos al otro plano narrativo y nos damos cuenta de que esas voces, pues yo qué sé, necesitan expiar culpas o necesitan reprochar, como en el caso de 5 horas con Mario de Libes, o necesitan, yo qué sé, justificarse por un asesinato, como la voz de Otra vuelta de tuerca, de la institutriz en el documento de Otra vuelta de tuerca. Y ahí ya escalamos un paso más en la complejidad narrativa y nos damos cuenta de eso, de que muchos de los relatos escritos en primera persona de narradores testigos o de narradores protagonistas, en realidad están buscando la atención no exactamente del lector, sino de una figura interpuesta que puede coincidir con otro personaje de la novela o simplemente funcionar como mera figura interpuesta, que lo que está haciendo, en mi opinión, es subrayar casi siempre el valor moral de las obras, esa como necesidad de contar para contárselo a alguien porque tú tienes un sentimiento de culpabilidad. Expiación es otro de los ejemplos. Entonces, a mí esa parte de las narraciones que nos recuerda que los procesos de comunicación internos de la literatura, de los artefactos narrativos, están reproduciendo procesos de comunicación externos, en realidad, pues me interesa muchísimo. Y hay otra cosa que me interesa muchísimo, y es cómo en esos narradores en primera persona, yo creo que como lectores, como intérpretes, tenemos que captar la diferencia que existe entre la mirada y la voz. Yo cuando leo un texto escrito en primera persona, pienso quién lo cuenta y pienso para qué lo cuenta y pienso a quién se lo cuenta, y eso a veces me hace diferenciar eso, cuál es la psicología de quien habla, cuáles son sus intenciones y cómo entre eso media un trecho que lo separa de la voz propiamente que estamos oyendo en los libros. Y ese descubrimiento para mí, no ya como escritora, como lectora, fue absolutamente maravilloso. Sí, totalmente. Me enseñó cómo a sacarle mucho más partido, mucho más jugo a lo que estaba leyendo. Y en El desierto blanco, en la estupenda novela de Luis López Carrasco, a quien yo tengo que decir que yo no conocía
de nada, ni siquiera había visto tu película, mea culpa, cuando leí su libro para el Herralde, no lo conocía de nada y me pareció un libro muy peculiar, muy deslumbrante, que se atrevía a hibridar, a contradecir ese rigor de decir ortodoxamente una novela es así. No, el libro de Luis son relatos, pero no son relatos, porque todo confluye en una misma historia. Hay utopía, hay distopía, hay crítica social, hay posibilidades de la palabra literaria tratadas con mucho optimismo. A mí hay una cosa que me encantó y es cómo tus personajes dialogan entre ellos, por ejemplo, entre los de guiones de ciencia ficción. Sí. Cómo incorporas ese plano metaliterario a algo tan natural como una conversación entre colegas en una noche de Semana Santa. Una noche de Semana Santa, estoy tonta. Una noche de Nochevieja. Una noche de Nochevieja. Gracias. Sí, de repente hay como momentos en los que el diálogo puede ser vector de una serie de conversaciones o puede simplemente... La idea es que funcione a todos esos niveles, en el sentido como orgánicamente esté dentro de la situación que se ha planteado, es decir, funcione narrativa y dramáticamente, caracterice, ¿no? y a la vez vayas haciendo circular una serie de cuestiones que te hablan de ese tiempo histórico, porque es la Nochevieja, pero es el apagón digital de la TDT y están además intentando volver a sintonizarla, ¿no? Y eso les lleva a pensar precisamente en las películas, en las distopías en las que se acaba el mundo. Y ahí, de hecho, yo trabajé una estructura de collage, que es en la cena de Nochevieja, donde se están todos como interrumpiendo, que ahí de repente también alguien me dijo, oye, ¿cómo se nota que te dedicas al cine? Porque suena muy cinematográfica esa secuencia. Es una secuencia en la que cada línea de diálogo no tiene que ver, o sea, las conversaciones están entrelazadas entre 8 personas hablando a la vez, pero lo vas siguiendo, pero no paran de interrumpirse, está todo... Tiene como esa especie de ligera cacofonía, ¿no? Y yo pensando, pero si yo esto lo he pillado de Catherine Mansfield, de un relato de Catherine Mansfield, y luego recordando de otro de Pavese, de unos obreros que están arreglando una vía, ¿no? Que esta cosa, ¿no? De que a veces te dicen que eres cinematográfico y tú dices, pues no sé, es como si lees Guerra y Paz y dices, sí, ¿cómo se nota que todo esto vio películas de Spielberg, ¿no? Porque, sin parar. Porque bien se describe todas las acciones. A mí esto me conecta con una cosa que has comentado tú antes, que tiene que ver con tu última novela, con Persianas metálicas bajan de golpe, y que es un momento que me parece absolutamente brillante, virtuoso, de diálogo además muy naturalista, que son las 4 ancianas que están en la residencia y que empiezan... Cada una además tiene... Luego, de hecho, podemos recuperar, ¿no?, lo de las narraciones interpuestas, porque es muy interesante pensar en los restos del día, ¿no?, donde... Todos esos narradores están justificando por algo, están dando su versión de los hechos, pero en Persianas metálicas bajan del golpe hay una pieza maestra que hay diferentes capítulos de un serial al que todo el mundo de Landing Blues Rhapsodia, que es como se llama el país, continente, mundo, en el que se desarrolla la novela, del que se ha extirpado ya China, que ya solo vale para recetas y otras cosas, ¿no? Y para que la Tierra por fin sea plana. Y de la Tierra por fin sea plana. Y ahí luego hablaremos de cómo hablas de la telenostalgia, que me parece que haces un diagnóstico de época fantástico. Y ahí hay una historia de 4 ancianas que están... Una mujer va a ver a la madre está ya con un déficit cognitivo, y cómo se entrelaza eso y cómo aparece esa pieza es que es perfecto, porque... pasa aparece una primera voz, una segunda voz, luego aparece una tercera anciana, luego aparece una cuarta anciana, y cómo juegas además... A mí una cosa que me interesa mucho es cómo juegas con registros muy cultistas y registros a veces como muy coloquiales, ¿no?, con palabras entre comillas zafias, ¿no? Y cómo entran de repente una anciana ofreciéndole una hostia a otra en mitad de todo el cacao. Me parecía como magnífico. O sea, que ahí tú eres naturalista de repente. Sí, ¿no? yo totalmente, y también te estoy muy agradecida por tu lectura. Esto de las ancianas de la residencia en Persianas metálicas bajan de golpe. Esto es que yo estuve con mi marido visitando a mi suegra
en la residencia en la que ella estaba ingresada con un déficit cognitivo, como tú muy bien has dicho, durante algunos años. Y entonces, claro, yo estaba todo el rato con la oreja puesta, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente a mi suegra, que era una mujer maravillosa, llegar a la peluquería con su cabeza ya medio ida a la peluquería de la residencia y decirle a la peluquera: oye, súbeme más el pelo, que soy bajita, súbeme más el pelo y tal. Y lo que se decían unas mujeres a las otras, y la carga de, por una parte, de mala leche y de defensa del propio espacio, porque claro, hay veces que estas cosas se tienden a representar de una manera idílica y hay veces que hay poco de égloga en el asunto, ¿no? Hay también como, oye, que es que además personas que están perdiendo la memoria tienen una conciencia muy grande del espacio y de lo que tienen que defender y el territorio. Entonces yo me quedé con esa copla dentro del oído y entonces eso salió en Persianas metálicas bajan de golpe, porque creo que es un libro que reflexiona también sobre eso, sobre cómo los cuidados en nuestra sociedad, cómo ha cambiado el concepto de la edad y todas estas cosas. Pero una cosa que me interesa muchísimo, Luis, y yo creo que nos pasa un poco a todos los que escribimos, es esto que te comentaba antes, cómo por una parte intentamos transferir o representar en nuestros artefactos literarios o cinematográficos o lo que sea, conversaciones de fuera, pero luego la verdadera maravilla es cuando esos artefactos se convierten fuera en temas de conversación. Yo, por ejemplo, recuerdo en casa de mi familia paterna, mi abuelo Ramón, que era mecánico, y yo siempre hablo de él como el mecánico melómano, porque le gustaba mucho la música. Yo creo que era buen mecánico porque tenía muy buen oído, y tenía muy buen oído porque era mecánico. Había una confluencia de factores. Y yo me acuerdo de que en la casa de mi abuelo la cultura, las películas, yo qué sé, las canciones de Manolo Escobar frente a la Dogaresa o a las zarzuelas, no eran tema de conversación, eran una trifulca. O sea, porque mi abuelo se tomaba aquello muy en serio, ¿no? Y como le hablaras bien de Manolo Escobar, te ponía de patitas o yo qué sé. Yo recuerdo un cumpleaños mío que llegó mi abuelo a casa y teníamos puesto una canción de Joan Manuel Serrat. Fijaos si era clásico e intolerante. Mi abuelo decía: quitad eso inmediatamente. Quitadlo inmediatamente. Y dice: y si lo dejáis puesto es que no me queréis. Porque no me queréis. Las opciones culturales llegaban a ese extremo de entusiasmo por parte de un señor que era mecánico. Y hay algo maravilloso en todo eso, y es cuando los libros logran salir de los cenáculos literarios. Estamos en un cenáculo literario, no os engañéis, aquí estamos hablando de literatura y de cultura. Logran salir de los cenáculos literarios y te llevan a otro lugar. Yo, por ejemplo, estoy muy contenta, o sea, por ejemplo, con un libro mío como Clavícula, yo sobre todo fui a hospitales. Yo fui a hospitales a hablar con médicos, con médicas, con psiquiatras, de esa distancia violenta, terrible, que se genera muchas veces de manera involuntaria en la consulta de los pacientes, porque claro, lo que a ti te pasa, tú eres el enfermo, la enferma, y tiendes a magnificarlo porque te está pasando a ti, porque es tu grano y porque a lo mejor es la primera vez que experimentas ese dolor, mientras que para quien tienes enfrente y es un profesional de la sanidad, es algo que puede ser incluso rutinario, aunque sea un cáncer. Yeah. Pero forma parte de su... Entonces, hay una distancia que es violenta. Entonces, a mí, que un texto literario pueda dar el salto y salir de la especialidad, de los amantes de la literatura, del mundo letraherido, para llegar a un hospital, para llegar a un instituto a veces, para llegar... yo, por ejemplo, con Clavícula fui a hablar con la Asociación de Damnificados con el Síndrome del Aceite Tóxico de colza. Ostras. Hicieron un crowdfunding en Murcia, en el hospital, no me acuerdo si era Infanta Elena o no sé qué, para hablar con los medios. Eso es lo que a mí me parece maravilloso, porque creo que esas cosas al final, en un mundo en el que lamentablemente creo que la relación de los lectores con los textos, y digo lamentablemente porque para mí es una pérdida, porque yo vengo de mi experiencia analógica, entonces la relación con los textos artísticos y literarios está cambiando.
no sé, está cambiando. No sé si para bien o para mal, pero está cambiando. Pues que en este mundo tan en crisis en ciertos sentidos, la literatura pueda estar revivificada en los espacios sociales, me parece una cosa absolutamente maravillosa. Sí. ¿Tú has tenido Qué experiencias de este tipo? Claro, yo como el libro ha salido hace poco, la experiencia más bonita es lo que te he comentado antes, ¿no? Como que en una librería de Lorca, que se le ocurran un montón, habían hecho clubes de lectura con adolescentes, ¿no? Que es algo que te saca de tu lugar. Pero sí creo que tengo más perspectiva. Luego es verdad que cuando la experiencia de hacer un libro, hay algo como más personal, hay algo más, indudablemente más solitario, y has movido tú quizá, o la implicación que quizá tengas desde el punto de vista sentimental, incluso con la obra, bueno, es quizá un poquito más tuya que a lo mejor las películas, ¿no? A pesar de que mis películas, aunque el futuro hable aparentemente de una fiesta de gente joven en el año 82 o el año del descubrimiento trate la reconversión industrial y la quema del Parlamento de Murcia en el año 92, aunque tengan esa especie de mirada macro de vamos a volver a contar o vamos a dar la cara B de un momento muy connotado histórica y socialmente para la sociedad española, aunque a veces tenga yo como esa teoría muy marcada, es verdad que luego hay una cosa como súper interna mía, ¿no? Es decir, en el futuro yo en el fondo lo que quería era volver a ver por una mirilla que estaban haciendo mis padres y mis tíos con el año que yo nací, ¿no? O sea, como que aunque a veces hay como un aparataje muy conceptual, creo que de fondo hay una cosa como muy íntima. Y en el año, cuando hice la película en Cartagena, y aunque yo soy de Murcia, yo lo que quería era recoger y resguardar e incluso proteger un habla, un tipo de gente que no es la gente que fue conmigo al colegio, pero son muy parecidos, ¿no? La gente de mi barrio. Entonces, ¿qué pasa? Me he ido un poco por ahí, pero yo sí que he pensado mucho yo vengo de una tradición de cine experimental, que a veces coquetea con el videoarte, y de una no ficción que tiene como sus espacios. Tiene sus espacios y son unos espacios de nicho. A veces son espacios que se consideran a sí mismos de élite, son museos de arte contemporáneo, festivales de cine experimental, y eso a veces te coloca en un circuito donde acabas convenciéndote a ti mismo de que eres minoritario. Y eso a veces es una construcción. Luego además tiene unas lógicas propias, una lógica académica, un argot, una manera de referirse a las obras muy concreta. Y yo trabajé mucho de crítico de cine, entonces a mí se me daban muy bien los coloquios y entonces parecía que mis películas eran mejor de lo que eran porque yo luego en el coloquio la defendía muy bien. Que es muy triste que el artista tenga que ser paratexto de su propia obra en un coloquio a posteriori, y a mí yo nunca me quedo a coloquios, yo prefiero ver la peli y pirarme, ¿no? Yo tenía otros amigos y otras amigas que también hacían pelis de ese rollo, pero que no conocían el argot, y entonces era como, me parece que no, que esa peli no... Bueno, no sé. Y una cosa que me he dado cuenta, una de las mejores experiencias que yo he tenido es cuando hemos podido poner las películas en los espacios no habituales. La primera película que hicimos es un largometraje, digo hicimos porque era dentro del colectivo Los Hijos, un largometraje que se llama Los Materiales, súper experimental, en blanco y negro, donde hay unas personas hablando pero no se ven nunca y aparece escrito. Trata sobre el embalse de Riaño y cuando lo pusimos en el Musac vino la gente de Riaño pensando que iba a haber un gran documental sobre la memoria de Riaño. Entonces era un tipo de público no habitual de estas programaciones de arte contemporáneo. Y nosotros estábamos un poco tensos porque aunque habíamos sido enormemente honestos, en plan, estamos aquí grabando, pero de verdad que lo que vamos a hacer va a ser una marcianada un poco tal, que va a hablar de cómo funciona la memoria y del territorio, pero bueno, no va a ser la peli, el documento STV o el informe semanal que necesitáis. Y el diálogo que se estableció luego allí fue una vivencia muy interesante, ¿no? Apareció una mujer, que era la mujer que tenía una tienda en el pueblo, que decía, es que yo he visto vuestra película y he visto que es en blanco y negro y me he dado cuenta de que es en blanco y negro porque es que en Riaño está todo muerto, ¿no?
y de donde se hablaba desde unos lugares que eran como mucho más interesantes para nosotros como creadores de lo que pudiéramos pensar. Y en el caso del cine sí que me he dado cuenta como que hay circuitos minoritarios, experimentales. Hay un festival de cine, espero que no se enfaden conmigo, que se llama Márgenes. Y digo, tío, no te llames Margen, porque yo me acuerdo, tengo otro amigo que se llama Víctor Moreno, que hizo una película llamada Edificio España, que estuvo bloqueada y censurada por el Banco Santander durante una época, no sé si la conocéis, y él decía, no, es que, ¿por qué? Perfectamente se podría ver en televisión española nuestro cine, ¿no? Es decir, el hecho de que nos hayamos conformado con un circuito que te ofrece capital cultural y te hace pensar que eres más listo y más guay porque estás en el MoMA o donde sea, o en el Guggenheim o en un espacio como este con todos los... ¿no? Pero hay veces que muchas veces salirte del lugar es importantísimo. Yo, bueno, a propósito de lo que has comentado, Luis, yo me siento, en gran medida me siento muy identificada y me gustaría comentar muchas cosas. Yo creo que una de las grandes... Primero, parto de la base de que las personas que nos dedicamos a estos oficios culturales siempre tenemos en mente un espacio de recepción. Lo cual no quiere decir que estemos pensando ni en un lector ideal ni en un nicho de mercado, porque a veces la gente, esto puede inducir a error, decir, no, es que esta persona escribe literatura exclusivamente cuyo objetivo son las mujeres entre 40 y 50 años que tienen un problema de salud en la rodilla. No, no es eso. Yo no escribo pensando en un lector ideal, no escribo ni siquiera pensando de ninguna manera pensando en los lectores y en las lectoras como clientes que van a consumir un libro, porque si no, no escribiría los libros que escribo ni de coña y escribiría unos libros absolutamente diferentes. Pero, sin embargo, tengo conciencia de que sin espacio de recepción cualquier proyecto cultural se queda huérfano, vacío, cojo, no resuena, no vale y no cumple con esa dimensión comunicativa que yo creo que tiene que tener siempre la cultura. Pero para las personas que tenemos una visión de la cultura social, política, transformadora, pensamos que en realidad la cultura se basa en la realidad, pero sirve también para construir realidad, y en ese sentido, pues yo qué sé, puede crear alguna rendijita, visibilizar espacios oscuros y estas cosas. Nosotros vivimos en una paradoja terrible, porque muchas veces, como en el arte y en la literatura, el fondo y la forma son indisolubles, para inquietar, para mostrar, para iluminar las rendijas, tú optas por unos lenguajes, por un experimentalismo que parece que no va a llegar precisamente a esas personas a las que tiene que llegar. A esas personas de Riaño, a esas asistentas de las que yo hablo muchas veces en mis novelas. Y ahí hay un prejuicio. Hay un prejuicio que desde mi punto de vista es clasista, porque no confiamos en esa parte del arte que tiene que ver con la conmoción, que tiene mucho que ver con los aprendizajes culturales, pero que también tiene que ver con la capacidad de los seres humanos para sentirnos en un momento no conmovidos, sino conmocionados por lo que vemos, aunque no llegamos a entenderlo del todo. Entonces surgen respuestas como la de esta señora de la que tú hablabas, de que el blanco y negro, aquí todo es oscuro, y yo, por ejemplo, me quedé helada en un club de lectura. Los clubes de lectura son para mí maravillosos para palpar, o sea, por una parte te dan un poco la impresión de estar en permanente misión pedagógica porque tus textos son demasiado oscuros y tienes que explicarlos. Pero por otra parte a veces aprendes un montón de cosas, como decir, ostras, es que a lo mejor no son tan complicados, es que a lo mejor yo tengo un prejuicio respecto a la inteligencia de las personas que me leen o la formación, y esto se tiene que acabar. Y en este club de lectura en Úbeda, en una librería que se llama el Agente Secreto de Úbeda, y que le hago publicidad porque me da la gana, porque me parece que hace una labor cultural absolutamente maravillosa, pues una señora en 3 minutos a mí me explicó, mejor de lo que podría sintetizarlo yo, cuáles eran las relaciones afectivas entre los personajes femeninos de Persianas metálicas bajan de golpe. Una novela que aparentemente es complejísima. Y llegó la señora
Y en un minuto dijo pim, pam, pum, la violencia vicaria, el documental de Rocíito en la televisión, cómo interiorizamos un discurso que no es nuestro y nos hace daño. Pues fenomenal, ¿no? Entonces, a ese tipo de conversaciones es a las que yo me refiero, y creo que eso es lo maravilloso de la literatura, lo maravilloso del cine. Y luego, como contrapunto a esto que he comentado de qué bonito es cuando los textos literarios, los textos cinematográficos salen del cenáculo de la especialidad y remueven a la gente por otras razones, pues también tengo un poco la visión inversa, que no es incompatible. Muchas veces en los últimos tiempos yo tengo la sensación de que hay libros que se hacen muy populares o que a la gente le gustan mucho por el oportunismo del tema. Porque se pueden colgar en muchos programas dentro de una percha de actualidad. Y no importa la escritura, y no importa el punto de vista, y no importa ese plus que tiene el arte o la literatura respecto al periodismo o la historiografía, que se relaciona con las formas que has elegido para contar, que son representativas, la representación de la pipa en lugar de la pipa. Y lo único que importa es que has hablado de la menopausia. Yeah. Y es muy importante hablar de la menopausia, pero claro, no se habla de la menopausia de la misma manera en un texto literario que en un reportaje, que en un artículo científico. O sea, son distintas formas de conocimiento, y creo que vivimos en una sociedad en la que la forma de conocimiento especial, el tipo de mirada que construyen la literatura o el cine, se están adormeciendo. Y eso es una cosa que a mí me preocupa mucho para entender la cultura como conversación. Ya, es que has abierto ahí un montón de puertas y un montón de... En los programas del corazón dirían que he abierto un montón de melones. Has abierto un montón de melones. Sí, yo veo muchos programas del corazón porque me mantienen despierta. Y claro, a mí hay una cuestión que tiene que ver con esa supuesta exigencia formal. Hay una idea, ¿no?, de que si tú quieres hacer una obra creativa que tenga una incidencia social, eso no sé si se puede uno poner a hacer una obra creativa pensando que tenga una incidencia social. No sé si se puede. Igual sí se puede, ¿eh? Igual incluso yo alguna vez me he puesto así, ¿no? Pero me acuerdo que cuando... O sea, estás siempre con esta cosa de si la vocación crítica o el intento de potencialmente transformador o de ofrecer con tu obra otra perspectiva de cosas que pueda como abrir conversaciones que se han dado por cerradas, o una cosa que a mí me parece como muy importante, hablando de diálogos y por lo que me gusta tanto que esa abuela le ofrezca una hostia a la otra, ¿no? Porque es que rompe estereotipos, ¿no? Yo creo que es fundamental no reforzar estereotipos con las obras creativas, y me gusta mucho cuando de repente ahí la vida siempre es mucho más múltiple, ¿no?, y más compleja, y me gusta que el arte dé cuenta de ello. Pero me acuerdo que cuando hice esta película que se llama El futuro, que es una película que reproduce material rodado en 16 milímetros en una fiesta del año 82. El tema es que es como si esa gente lo hubiera rodado un poco mal, y como es una fiesta la música está tan alta que no se escucha ningún diálogo a menos que acabe una canción y los 3 segundos hasta que empieza la siguiente canción. Es una cacofonía tremenda, ¿no? Y entonces me acuerdo que Víctor Lenore en Indies History of a Pastas me daba mucha caña porque decía que yo era un falso... que yo decía que la película tiene una vocación crítica, pero como era experimental, estaba ese clasismo en su mirada de considerar que el contenido tiene que ser masivo para que llegue a la masa, y de que la jerarquización cultural la estaba estableciendo él. Me acuerdo, además, que fue tremendo cuando estrené El futuro en el Festival de Sevilla, que había público no habituado al festival. Y lo primero que me dijo un chico cuando salió, de 55 años, salió del cine y me dijo: tío, en tu película salen todos mis amigos y todos están muertos. Y le había pegado un
un zapatazo muy fuerte, ¿no? Es verdad que yo luego tengo como muchas experiencias en otros países porque el cine sí que ha tenido esa manera que en la literatura no lo tenemos, pero me parecía muy bien como que lo puntualizaras, ¿no? Es decir, cómo es muy clasista pensar que formas no convencionales no tienen por qué encontrar públicos que no sean de los del nicho específico, ¿no? Totalmente. Yo hay en una cosa que no disiento contigo porque tú tampoco lo has expresado como una aseveración, pero yo creo que al final que todos los discursos culturales que se introducen en una determinada comunidad terminan teniendo incidencia social, quieran o no. O sea, quiero decir, por el mero hecho de que tú y yo estemos hablando en público, por el mero hecho de que tú hagas una película que se llama El futuro, por el mero hecho de que yo escriba Persianas metálicas bajan de golpe, o por el mero hecho de que pongan La promesa en las televisiones de la 1, desde lo aparentemente más inofensivo hasta lo que quiere ser más incisivo o tal, todo significa, porque al final también en el campo cultural yo creo que todos son voces que resuenan, que conversan con otras voces, son voces que de alguna manera reproducen eso que sería el discurso hegemónico, que es lo mismo que lo normal, que es lo mismo que la ideología invisible, y lo reproducen, lo jalean, asienten o disienten o lo ignoran. Entonces, yo creo que lo imposible es no significar. Lo imposible no es tender un hilo de conversación que al final no sé, que ese intento de cordialidad cuaje o no cuaje, pero creo que lo imposible es eso. Y luego me interesa muchísimo, a mí eso que has contado del futuro respecto al ruido, claro, yo creo que vivimos en una sociedad de ruido y que lo importante al final es que encontremos esas miguitas de pan en esa disonancia permanente, en ese laberinto, y a mí eso me parece importantísimo. Y me he acordado de otra referencia ya clásica que no tiene que ver con el ruido que vivimos ahora, pero que también tiene que ver con la incomunicación, que es El guardián entre el centeno. Seguro que habéis leído muchísimos y muchísimas El guardián entre el centeno. En El guardián entre el centeno, el personaje principal, que es Holden Caulfield, que es un muchacho que baja una noche a los infiernos de Nueva York buscando poder hablar con alguien, desde el principio de la novela dice: no le cuenten nunca nada a nadie. Y se pasa hablando 200 páginas, pero no le cuenten nunca nada a nadie. Y de lo que se está hablando en esta novela es de la imposibilidad de poder establecer una comunicación en una sociedad distorsionada por las alienaciones. Holden intenta hablar con una chica con la que baila. Holden intenta hablar con todo el mundo. Hay música que no le deja hablar. Hay siempre cosas que no le... Entonces, estamos intentando responder a esa pregunta, estamos intentando, como es una metáfora que yo utilizo muchas veces, estamos intentando buscar el la perfecto de los diapasones, continuamente, y no lo encontramos. Y bueno, pues a ver si alguna vez lo hacemos. Creo que es el momento de que las personas yo quería citar brevemente un momento de Persianas metálicas bajan de golpe, que me parece que conecta con lo que dices de la disonancia, que dice, es una frase que dice lo siguiente: la mujer, ahora que el mundo se ha puesto difícil, raramente experimenta la desesperación, pero sí la tristeza. A veces es desgraciada, rutinariamente desgraciada, porque carece de sensibilidad para percibir el punto de inflexión de las catástrofes. Hay algo como de lo anestesiado y de lo ruidoso que me parecía que estaba como muy bonito planteado ahí. Creo que Luis ha puesto un broche de oro. No. Retomando El desierto blanco, ese episodio donde están los amigos hablando, iba a decir los muchachos y las muchachas, fíjate qué cosa más rara me ha salido, están hablando en Nochevieja de sus cosas y tal, y llega un momento maravilloso en el que descubren un paisaje cuya textura no voy a desvelar, pero que está lleno de artefactos que registran las conversaciones. Artefactos que registran las conversaciones y las imágenes. Es una novela llena de imágenes
hermosísimas y yo de verdad os la recomiendo muchísimo. Y ahora pues eso, es vuestro turno. Si tenéis ganas de conversar con nosotros, que ojalá. Gracias. Muchas gracias. Ay, Aina. Hola. Hola. Muchas gracias a los dos. Yo quería preguntaros en vuestro proceso de creación de vuestros libros, ¿cómo hacéis con esas conversaciones de vuestros personajes que, no sé, supongo que muchas veces os vendrán de manera involuntaria, o sea, que no siempre os sentaréis a escribir y a pensar y cómo estos personajes van a conversar, sino que de repente, ¡pum!, como que a lo mejor os asaltan y en algún momento en que no estéis precisamente sentados delante del ordenador o del cuaderno. ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo se da? Bueno, yo me lanzo. Vamos a ver, yo siempre, yo como soy analógica, yo siempre llevo un cuadernito. Y este cuadernito a mí me sirve para todo. Este cuadernito a mí me sirve para dar charlas, para anotar cosas que se me ocurren por el camino, voy y vengo y por el camino yo me entretengo y para ver qué columna, qué voy a escribir en la columna del País del jueves que me toque. O sea, lo utilizo un poco para todo y para mí es parte de lo que se llamaría más o menos pomposamente mi proceso creativo. Pero lo que yo creo, para mí lo que es una condición fundamental para escribir diálogos, conversaciones y cualquier otra cosa es mantener las ventanas abiertas, los ojos y las orejas abiertas. Y escribir intentando ser permeable a los ruidos de la calle y a lo que pasa en tu escalera. Yo, por ejemplo, escribí una novela negra que se llama Black, 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 que está absolutamente basada en mi comunidad de vecinos, tal cual. Tal cual. Y la gente me decía, Marta, te van a asesinar a los gatos. Tus vecinos, afortunadamente mis vecinos leían poco. Y se enteraron de que yo escribía hace relativamente poco tiempo también, pero era como ser permeable, escuchar, estar atenta. Y luego también tener la suficiente cintura o permeabilidad para darte cuenta de que mientras estás escribiendo, que escribir también es una forma de vivir y también es una forma de conocer, quizá te surgen cosas, temas, imágenes, conversaciones que no tenías previstas y que aparecen sencillamente porque estás apretando bien el lápiz o porque estás tecleando con fuerza las teclitas del ordenador. Eso es lo que a mí me pasa y no te podrías hacer explicaciones más sofisticadas porque no las hay. Es simplemente eso, escuchar, mirar y en el intento de buscar las mejores palabras, el lenguaje más adecuado para transmitir tu pregunta, tu incertidumbre, tu miedo, tu visión del mundo, en ese proceso estar aprendiendo cosas al mismo tiempo. Creo que eso es lo que define un poco el oficio de escribir. Sí, la verdad es que yo no podría añadir nada de lo que ha comentado, ¿no? Ayer, Lucía Littmayer, ¿no? En conversación con Brenda Navarro, la idea de que tú durante años vas como almacenando. Eres como una esponja que de repente tu antena, hay que tener la antena, la ventana, y de pronto escuchas algo y lo anotas el boceto o anotas y de pronto se queda contigo, le vas dando forma, le vas dando vueltas, lo vas pensando y de repente eso puede ser una frase y de ahí puede salir puede ser simplemente una intervención de alguien que has más o menos intentado transcribir. Evidentemente en el proceso de transcribir ya estás filtrando, estás mediando, estás incorporando
tu posición en el mundo, ¿no? Y años más tarde lo integras de una manera pues natural, ¿no? Es la mezcla entre el cálculo y la espontaneidad en la literatura es particular. En el cine me acuerdo de Santos Zunzunegui, que profesor aquí en la UPV, comentaba que la pregunta que todo cineasta se tiene que hacer cuando va a hacer una obra es ¿de qué manera quiero relacionarme con el azar? Porque tienes ese carácter como material. En el caso de la literatura, es verdad que a veces, dependiendo de la obra te puede... cómo la materializas, pues puedes desarrollar más unas técnicas u otras, pero en resumidas cuentas es lo que ha comentado Marta. ¿Sí? Y luego hay una cosa muy interesante, yo creo que surge también al hilo de tu pregunta, y es que hemos hablado de eso, de cómo las conversaciones se reflejan en las novelas o cómo las novelas pueden dar lugar a conversaciones fuera de los textos, pero hay algo maravilloso y es que también de ciertas conversaciones surgen ciertas novelas. Yo cuento siempre, y lo cuento porque es, vamos, real como la vida misma, que esa novela de la que os he hablado, Black, 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 surgió de una conversación con mi padre, en la que mi padre me dijo, después de que yo quedara finalista del premio Nadal y no hubiera llegado a ninguna parte absolutamente, después de haber dejado mi trabajo y todo, porque yo pensaba que ya a partir de ese momento me iba a poder bañar en piscinas de riñón y comprarme segundas residencias, nada, fue una catástrofe. Y mi padre me dijo algo así: hija mía, dice, ¿y tú? Dice, ¿por qué no haces como todo el mundo y escribes una novelita negra? Y además me dijo, dice, además, hija mía, creo que deberías titularla Black, Black, Black. Oye. Y de esa conversación con mi padre, aparte de demostrarse que yo soy hija obediente, y que el heteropatriarcado me ha penetrado hasta el fondo en sentido recto y figurado, pues oye, pues salió un libro. Entonces, más allá de la anécdota con mi padre, es verdad que hay de conversaciones con amigos, de las que... Oye, pues dice, oye, ¿por qué no cuento esto? ¿Por qué no profundizamos más en este tema? Y las cosas salen así. Estáis poco conversadores, ¿eh? Nosotros aquí deslumbrados. Sí. Esperando ver una mano en el horizonte. Bueno, hay una cosa que no he dicho que me parece fundamental decirla en Bilbao. Y es que tenéis que leer, o sea, no sabéis el movimiento literario que está surgiendo en Murcia. Os lo digo de verdad, ¿eh? Yo todos los años voy un mes a Murcia porque me encuentro muy a gusto, pero hay ahora mismo una eclosión de narradores, de narradoras, de poetas en Murcia absolutamente impresionante. No es solamente Luis López Carrasco, hay otro escritor que se llama Diego Sánchez Aguilar, que precisamente tiene una novela que se llama Los que escuchan, hablando del ruido. Tenéis a Miguel Ángel Hernández, tenéis a Begoña Méndez, que de alguna manera es una murciana por transferencia, tenéis a Ginés Sánchez, tenéis a Cristina Morano, o sea, hay cantidad, un poeta mayúsculo que se llama Daniel Espejo, o sea, esto habrá que explicarlo. Ahora no tenemos suficiente distancia histórica para entender el fenómeno, pero sí que es verdad que es una cosa absolutamente fascinante. Esto debe ser el fruto de las conversaciones que han tenido, porque si no es absolutamente impensable. Y ilustradoras también alucinantes. Ilustradoras también, sí, una cosa muy impresionante. Luis, tú que has dicho al principio que por un lado está tu obra cinematográfica y por otro lado tu obra literaria, ¿estarías pensando, por ejemplo, en hacer una película de tu libro? Pues gracias por la pregunta. Pues la verdad es que precisamente no. Y es algo que... No, pero precisamente lo voy a explicar por lo que he dicho antes, porque yo separé muy pronto la práctica literaria de la cinematográfica, y entonces lo que yo escribo, lo escribo pensando exclusivamente en que su resultado final va a ser una obra literaria. Entonces porque toda la ficción, todo lo imaginativo,
yo decidí que lo iba a desarrollar literariamente. Porque yo iba escribiendo guiones cuando tenía 18 y 19 años, tipo David Lynch, que era lo que a mí me gustaba, y nunca tenía los recursos para hacerlos. Y entonces yo veía que se me iban acumulando los guiones y en paralelo empecé a trabajar de ayudante de dirección, que el ayudante de dirección es como el capataz en un rodaje. Tienes que estar con producción, consiguiendo que se rueden todos los planos, coordinando a todas las jefaturas de equipo y con producción detrás de ti, y es muy angustioso. Eso me hizo como muy hiperconsciente de lo que cuestan las cosas. Entonces, y eso me empezó a bloquear la imaginación, porque yo empezaba a escribir un guión y ponía llueve. Y decía, no, espérate, que si llueve tengo que llamar a Romanillos, que te cobra 200.000 pelas y tarda 3 horas en montarte. No llueve. Salen 3 muchachas con parasoles. Espérate, que es que tengo que hablar con Cornejo, que es el que tiene los parasoles, que ahora lo deben de... Entonces, eso hizo que decidiera, porque también me gustaba mucho leer y la literatura, desarrollarlo todo literariamente, lo cual dejó un vacío interesantísimo para que el cine fuese otra cosa que tenía que ver más con el encuentro con el otro, con reunir a personas bajo unas condiciones de cuya interacción van a surgir inercias, de cuyas conversaciones, las conversaciones se van a afectar y me van a llevar a lugares a los que mi imaginación o mi inteligencia no puede llegar. Entonces esa apertura a lo desconocido, al carácter material que tiene la imagen fotográfica, desde la no ficción y desde lo experimental, hizo que luego hiciera el cine que he hecho. Entonces, son cosas como muy distintas. Me tendrían que pagar muchísimo dinero para que yo... Pero bueno, oye, nunca se sabe, claro. Si te compras un piso en la sierra, pues... Pero gracias por la pregunta. Si me dejáis meter un poco la cuchara, aunque esto le concierne más a Luis, yo creo que es que también vivimos... hay una especie como de sobrevaloración de la narratividad. Entonces, hay en un punto en el que sí que es cierto que confluyen la literatura y el cine, que es en lo narrativo, en el contar historias, la trama, pero luego creo que la literatura y el cine tienen lenguajes muy específicos y tienen texturas muy específicas, y hay novelas que si se adaptan al cine están desvirtuando muchísimo lo que se quiere contar en la literatura. Y luego hay una cosa que me hace mucha gracia, y es que siempre cuando se escribe una novela preguntamos, ¿te gustaría que la llevaran al cine? Y seguramente... Es que sí, sobre todo los que somos un poco cinéfilos y mitómanos y faranduleros, pero al revés no te lo preguntan nunca. A ningún cineasta le dicen, oye, ¿te gustaría que de esta película hicieran una novela? Tenemos que empezar a pensarlo. Yo esto creo que voy a hacer ahora, me voy a dedicar a adaptar películas a la literatura. Qué guay. Oye, es un ideón. Gracias. Gracias. Bueno, pues hemos llegado aquí al final. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias al Gutun Zuria. Muchas gracias, Luis.